Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces con esta segunda mesa, Emplazamientos Teórico-Metodológicos 2. Y nos acompañan Luis Mario Moncada, Emma Patricia Bejarle Pano y Mario Cantú Toscano, Sebastián Miras y Francisco Antonio Martínez y Margarita Tortajada. Ese va a ser el orden entonces de la mesa. Y comenzamos entonces. Les recuerdo que las semblanzas están en el Facebook y en el chat aquí del Zoom. Pero comenzamos con Luis Mario Moncada Gil. Él es, viene de Organización Teatral de la Universidad Veracruzana y nos va a presentar la obra del CUT, drama documental. Adelante, Luis, por favor. Sí, gracias. Buenos días y comparto pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Y bueno, solo con la advertencia de que, pues después de oír a mis colegas en la primera mesa, siento que mis reflexiones sobre la historiografía son más acordes con el siglo pasado, pero bueno, igual me interesa compartirlas, ¿no? Tomando como caso particular el libro que acabo de concluir, que lleva por título La obra del CUT. Drama documental 1962-2022. Pero antes de concentrarme en este trabajo, quisiera mencionar dos obras que empleo como referentes y que desde su mención advierten una toma de distancia respecto de lo que uno podría entender por técnica historiográfica. Me refiero en primer lugar a El nuevo periodismo de Tom Wolfe, un libro de 1973, que fue muy importante cuando iniciaba mis estudios teatrales. Mis padres son periodistas. Yo mismo estuve a punto de estudiarlo y de hecho lo ejercí por un breve periodo. Lo que para mí revelaba ese libro y en general la irrupción de una nueva generación de periodistas era el reconocimiento de un cruce de géneros que construía con cada relato sus propias reglas y que sin renunciar al rigor en el manejo de la información, iluminaba zonas oscuras desde la subjetividad. Escuché el otro día en un podcast que el nuevo periodismo se propuso hacer de la nota del día un relato perdurable, y me parece una buena definición. La otra referencia, más reciente, aunque intuida tiempo atrás, está en el concepto de ficción de Juan José Saer, un conjunto de ensayos que comienza con el establecimiento de algo parecido a un axioma que dice así: la primera exigencia de la biografía, la veracidad, atributo pretendidamente científico, no es otra cosa que el supuesto retórico de un género literario, no menos convencional que las 3 unidades de la tragedia clásica o el desenmascaramiento del asesino en las últimas páginas de la novela policial. Lo que Saer plantea con esta premisa es que la estructura de todo relato, en cualquiera de sus géneros, se propone no solo comunicar, sino producir un efecto, una experiencia sensorial. Tras la historia se adivina un propósito no explícito, pero reconocible, que se decanta en una composición peculiar. En este punto es factible que surja la controversia sobre si estoy hablando de historiografía o de crónica o de literatura. Creo que de lo segundo. Lo que intento sostener es que las mejores crónicas se convierten con el tiempo en historia sustancial. Por ende, ameritan un lugar especial para la historiografía. Tal vez por un interés personal en el relato subjetivo, los libros sobre teatro que perduran en mi memoria son aquellos escritos en primera persona. Más allá de textos teóricos, pienso en las críticas teatrales de Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, que no son lo que dicen ser, sino crónicas punzantes de la cultura teatral en México, en los años 60. Pienso también en Vivir del Teatro de Vicente Leñero, que teniendo a sus propias obras como materia de observación, expone con vértigo y humor el know-how de la producción teatral institucional en los 70s y 80s. O las memorias de Pablo Prida, Y se levanta el telón, de 1960, que son la mejor manera de entender el funcionamiento del teatro de revista en las primeras décadas del siglo XX. A veces es más aleccionador el relato vívido que un cuadro sinóptico.
El ánimo de historiar el teatro en México me viene de siempre. Tuve mi primer ejercicio hace más de 30 años, cuando en colaboración con el escritor salvadoreño Giovanni Galeas, hoy asesor de Nayib Bukele, escribí una crónica de 10 capítulos sobre el teatro de los 80s. La estructura que acordamos para ella partió de entrevistar a una selección de, a nuestro juicio, los artistas teatrales más influyentes del periodo, y combinar fragmentos testimoniales a manera de diálogos para producir un efecto coral que eludiera el enfoque hegemónico. Como suele pasar con muchos proyectos culturales, aunque el libro se terminó gracias a un encargo editorial que fue pagado, el patrocinador desapareció y el volumen nunca vio la luz. Apenas muchos años después subí algunos capítulos a mi blog. Con el tiempo tuve oportunidad de poner otra vez a prueba esa estructura en el capítulo que escribí para el Anuario de Teatro en México en 1992-93, en el que trabajé a partir de fragmentos de entrevistas que edité para articular un relato sobre el teatro de esos 2 años. En mi muy intermitente labor como estudioso del teatro, destaco una década intensa que me llevó a organizar 2 grandes proyectos de consulta, uno de ellos en forma de diccionario, el otro de cronología. Originalmente los 2 estuvieron pensados como bases de datos que se debían cruzar con otras bases de datos a su vez, mucho trabajo para el que no tuvimos la tecnología adecuada. Y vaya que su utilidad hubiera sido enorme, aunque ahí quedan aún como fuentes de consulta impresa y en línea. Lo que me dejaron fue el inmenso placer de perderme por horas en la Hemeroteca Nacional, la habilidad para el cruzamiento de datos y la oportunidad de enamorarme de las carnosas tiples del género chico, especialmente de Mimi Derba. Después de diversos artículos de tipo documental e historiográfico, llegué finalmente a la obra del CUT, que surgió hace 5 años gracias a la invitación de Mario Espinosa para escribir la historia del Centro Universitario de Teatro. Por mi parte, llamé a la poeta y dramaturga Marta Rodríguez Mega para ayudarme a concebir un formato de exposición. Las primeras deliberaciones fueron cruciales para definir el rumbo del trabajo, que se decantó hacia una estructura teatral, por lo menos en la ordenación de las voces. Se trata precisamente de una crónica que recurre a más de 100 voces para testimoniar desde la mirada de los protagonistas y testigos de primera fila cada una de las etapas del CUT. Podría decirse que a nuestra labor ha sido la del documentalista o editor que revisa un material determinado y ordena las evidencias de tal forma que descubran un hilo discursivo. La intención fue siempre apartarnos de lo que pudiera parecer una historia oficial, nada que se pareciera a la memoria de 50 años de la ENAD, por ejemplo, y en su lugar trazar un fresco poliédrico plagado de anécdotas que se explicarían por sí mismas. La hipótesis de trabajo se resume en la idea de que el CUT siempre fue una escuela viva, moldeable y expresiva, una personalidad en sí, mimetizable según el estilo personal de gobernar de cada director. Este enunciado resultó muy útil para estructurar la investigación a partir de cada periodo o director. Suman 10 periodos, tomando en cuenta que uno de los directores, Margules, tuvo 2 épocas al frente del CUT y que en un periodo caótico hubo 2 directores, Caballero y Quintanilla, además de 2 encargados de despacho. Los periodos no tienen una duración determinada. El último de ellos es el más largo, con 14 años, al que le sigue el primero, el de Azar, el fundador, que alcanzó poco más de 10 años. En cambio, hay 2 periodos, el primero de Margules y el único de Tavira, que quizá no cumplieron ni 2 años cada uno. El primero de ellos, insustancial, y el segundo, con la gran hazaña de conseguir una sede definitiva para el centro. Lo importante de aislar cada periodo alrededor del titular de la institución es que ayuda a condensar el fenómeno, identificar un núcleo discursivo y conflictivo y valorar sus experiencias particulares. No en balde, al definir las 9 características que singularizan al CUT, Mario Espinosa pone en primer lugar aquella que define la dirección del centro como el ejercicio de una dirección artística. Las otras 8 son, por cierto, 2, la participación predominante de profesores que son artistas profesionales, activos y reconocidos en su ámbito.
3, la vida académica ligada íntimamente a los procesos creativos y de producción. 4, el énfasis en el trabajo en equipo. 5, el acento en el cuerpo como esencia del trabajo actoral. 6, procesos de ingresos selectivos prolongados y rigurosos. 7, grupos de trabajo reducidos y evaluaciones realizadas conjuntamente por equipos de profesores. 8, un alto porcentaje de egresados incorporados como profesionales activos al teatro y al cine mexicanos. Y 9, la investigación concebida como un quehacer ligado al proceso creativo y de producción. Hablando del primer punto, el ejercicio de una dirección artística, no es remoto afirmar que la impronta de cada director es notoria en el proceso formativo, lo que resulta sorprendente tratándose de una dependencia como la UNAM. Pero sobre todo se aprecia en el estilo de sus producciones, porque como menciona Espinosa en el punto 3, la identidad del CUT está también en sus puestas en escena, que alcanzan más de un centenar a lo largo de 60 años. Lo que en definitiva ha resultado muy estimulante ha sido identificar cada periodo como un núcleo dramático que permite exponer sus aportaciones específicas y sus pasajes conflictivos. Y debo decir que el CUT no decepciona. No hay periodo o escena en que el centro no haya vivido un dilema o conflicto interno de cierta relevancia. No falla, casi siempre se trata de pasiones humanas las que tuercen la historia. De veras, el CUT es un espacio pedagógico y dramático. No nos queda espacio para hablar de cada núcleo dramático, pero cito un par de ejemplos. Escena 1. Bajo la égida de Azar, el CUT es un lugar fulgurante y visionario hasta que el exceso de poder le hace perder propósito y genio. Escena 2. Aunque Mendoza fundó una gran escuela, lo que él en realidad quería era un laboratorio que formara actores que él necesitaba para hacer su teatro. Por eso, en cuanto los tuvo, renunció. Y así toda la obra. Como el tiempo se agota y ustedes han podido seguir la historia, al menos desde el recorrido visual, no abundo en el hallazgo de la crónica cuando encuentra la fisura, la herida movilizadora. Solo me resta decir que todos los testimonios proceden de una fuente citada en el apartado final que hemos enlistado en forma de un dramatis personae, aquellos que intervienen en la obra. Asimismo, y para no entorpecer el relato con datos excesivos, hemos agregado un anexo cronológico del teatro universitario estudiantil que abarca más de un siglo. Allí están los datos duros. En conclusión, lo que nos hemos propuesto es una historia rigurosa en el registro, plural en la exposición de voces, atractiva en sus imágenes y suficientemente morbosa para que un lector cualquiera lo disfrute como si estuviera observando una obra de teatro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Corrió muy bien las imágenes, iban muy bien acompañadas con el video. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, le paso la palabra entonces a las siguientes personas. Emma Patricia Bejarle Pano y Mario Cantú Toscano son de la Universidad Autónoma de Baja California y nos presentan en torno a la noción del dramema, una metodología de análisis para la puesta en escena. Por favor. Gracias. Voy a presentar pantalla. Y le paso la voz a mi compañero, el doctor Mario Cantú. Muchas gracias. Bueno, pues comienzo entonces. En este trabajo estaremos revisando la noción de dramema como una unidad mínima de significación en los textos dramáticos. En primer lugar, explicaremos la noción del dramema y después fundamentaremos esta noción a partir de la teoría de pragmática lingüística a la luz de la red actancial y el sistema Stanislavski. Posteriormente presentaremos los primeros hallazgos arrojados por nuestra investigación y su implicación en la conformación de una metodología de análisis para la puesta en escena. Lo que hemos denominado dramema parte de la noción del sema, que es la unidad de significación en la construcción de discurso, así como la de virtuema, que son los rasgos de significación ligados a la experiencia particular o colectiva. En nuestro caso, el dramema y las locuciones dramáticas son unidades de significación en el texto literario. Esta significación
Es tanto la información sobre el relato dramático y sus personajes como la de acción e incluso marcadores pragmáticos para la puesta en escena. Pongamos el ejemplo de un diálogo. Eh, Buenos días, señorita, ¿me podría traer el menú? Ay, don Raúl, ¿para qué lo quiere si siempre me pide lo mismo? En este simple diálogo se puede encontrar información sobre las coordenadas del relato: tiempo, espacio, personaje y situación. Tiempo, buenos días, nos indica que el relato se ubica por la mañana. Espacio, el menú sugiere que el relato se ubica en un restaurante o fonda. Personaje, señorita y don Raúl implican al menos dos personajes. De la misma forma, traer el menú y siempre pide lo mismo sugieren que estos personajes son un cliente y una mesera del lugar. Asimismo, don, señorita y lo mismo de siempre propone que él es mayor que ella y que sus encuentros son habituales, es decir, la relación entre ellos. ¿Me podría traer el menú? También advierte una probable relación proxémica. Es probable que ella esté de pie y él sentado a la mesa, y que ella, aunque esté relativamente cerca, no lo está atendiendo. Con ¿para qué lo quiere? Podríamos inferir que ella está ocupada o al menos no muy de buenas. Es decir, estas palabras y locuciones nos están indicando una situación. Sin embargo, no es todo, ya que detrás de todo texto existe una intencionalidad. Buenos días, señorita, no es un saludo, sino una llamada de atención. Aquí estoy, hágame caso. La fórmula de cortesía ¿me podría traer? No es una pregunta sobre las capacidades motrices, sino un imperativo disfrazado. Tráigame. La exclamación ¡ay, don Raúl! Podría ser claramente interpretada como no esté molestando, y de la misma forma, ¿para qué lo quiere si siempre pide lo mismo? Podría ser ¿no ve que estoy ocupada como para atender sus necedades? Además de información, los diálogos contienen acción, intencionalidades que no corresponden al modo indicativo, como órdenes, insultos, promesas, regalos, legados, bromas, etc. Es decir, lo que John L. Austin llamó actos de habla y el segundo Wittgenstein reconoció como juegos de lenguaje. En el ejemplo anterior fue tomado con un par de diálogos sacados de contexto, pero habría que ver qué pasa con algunos de estos si ampliáramos el contexto. Si supiéramos que la mesera está secretamente enamorada de don Raúl y que éste, además de que está enfermo, está valorando contratar a la mesera como su nueva enfermera, entonces nuestra lectura del pasaje cambiaría. Quizá no en cuanto a las coordenadas del relato, tiempo, espacio, personaje y situación, pero sí en cuanto a la intencionalidad de lo que están diciendo. Por ello, los dramemas como unidades de significación están sujetas a la interpretación de un segundo contexto dado. Por ejemplo, si un maestro en la clase dice a un alumno, ahí está la puerta, le está indicando que se salga del salón. Sin embargo, si este mismo maestro dice la frase a una persona invidente frente a un supermercado, la intencionalidad cambia completamente. El lenguaje significa dado su contexto de producción y el contexto de los dramemas es la obra dramática. Para analizar dicho contexto, hemos encontrado útil la herramienta de la redactancial. Sin embargo, no se plantea exactamente como lo hacía Julien Algridas Greimas, dado que si bien funciona para analizar estructuras de los relatos, en este caso la finalidad de comprender el relato es llevarlo a escena. Es por ello que hemos ajustado el análisis actancial para hacerlo compatible con el sistema Stanislavski. De esta forma, el objeto de deseos queda simplemente como deseo. Responde a la pregunta ¿qué quiere el personaje? Y debe ser una acción concreta, realizable. Si decimos ¿qué quiere Hamlet? Y contestamos venganza, no sirve de nada porque venganza no es algo actuable. La respuesta sería matar a Claudio. Esto es una acción realizable y no un constructo conceptual. Así el deseo se puede entender como la supertarea del personaje. Todo deseo responde a una necesidad, es decir, tiene un motivo. ¿Por qué Hamlet quiere matar a Claudio? Porque asesinó a su padre y vive incestuosamente con su madre y porque está provocando una guerra con Fortinbras. Pero también hay razones. ¿Para qué quiere matar a Claudio? Para vengar la muerte de su padre y limpiar la honra de su madre y para evitar la guerra contra Fortinbras. Si los motivos son las necesidades que empujan al personaje a actuar, las razones son una visualización a futuro que hace el personaje de sí mismo o de su entorno si su deseo se cumpliera. Motivos y razones los podríamos entender como la acción transversal de Stanislavski, que es lo que va a unir los trozos y tareas.
Para cumplir el deseo hay obstáculos y para librarlos hay estrategias. El primer obstáculo para Hamlet, por ejemplo, es que no sabe si creerle al fantasma o no. Quizás sea un demonio que lo quiere engañar para que su alma se condene. Por ello usa la estrategia de enfrentar a la acusación mediante una obra de teatro. Stanislavski recomienda dividir la obra en trozos, que pueden ser cuadros, escenas o secciones, pero la división realmente se marca mediante la tarea escénica. ¿Cómo identificar una tarea escénica si identificamos un obstáculo y una estrategia para librar? Perdón, ¿cómo identificamos una tarea escénica? Pues si identificamos un obstáculo y una estrategia para librarlo, hemos encontrado una tarea escénica. Si tenemos claro el deseo, los motivos, las razones, los obstáculos y estrategias, es decir, la supertarea, la acción transversal y las tareas escénicas, tenemos la perspectiva del personaje. Pensemos en la perspectiva del personaje como un ferrocarril en el que los carros son las tareas escénicas, obstáculos y estrategias, las cuales se ponen en movimiento por la supertarea o deseo, que es la máquina, y corre sobre rieles, los cuales son la acción transversal, es decir, motivos y razones, que los orienta en una dirección. Los dramemas y locuciones dramáticas, cuyas interpretaciones estarán siempre referidas a la redactancial, contienen dos tipos de información. Información diegética, que es la que corresponde a los elementos del relato, y la información escénica, que refiere a cuestiones relacionadas con la potencial puesta en escena. Dentro de los dramemas diegéticos tenemos dos categorías, los narrativos y los fabulares. Los narrativos se refieren a las coordenadas de la narración, es decir, a los que dan información sobre tiempo, espacio, personaje y situación. Los fabulares a los que dan información sobre la fábula, retrospectiva para los antecedentes de la historia y los personajes, prospectiva para las especulaciones sobre el futuro de la historia o los personajes, caracterización para los rasgos físicos o de personalidad de los personajes e interpersonales para los que describen las relaciones entre los personajes. Por otro lado, los dramemas escénicos los clasificamos en acción y montaje. Los de acción se refieren al nivel ilocutivo, hiperlocutivo del personaje, en palabras de John L. Austin, es decir, las intencionalidades de los textos y su repercusión en la realidad de la escena. Esta intencionalidad o nivel ilocutivo es lo que Stanislavski llamaría subtexto, y la perlocución esperada es la reacción que el personaje prevé que tendrán sus palabras. De esta forma, los dramemas de montaje hacen referencia a elementos de la puesta en escena que se refieren desde el texto dramático. No son las acotaciones, pero pueden funcionar como tal. Por ejemplo, cuando Laurencia le dice a Frondoso, escóndete tras esas ramas, está casi forzando a que haya unas ramas en escena, ya sean hechas con materiales, con recursos lumínicos, con recursos sonoros o con el cuerpo del actor. Los dramemas y las locuciones dramáticas generalmente contienen más de una categoría. Si seguimos con el primer ejemplo del diálogo, la locución "Buenos días, señorita" contiene información temporal, personal, interpersonal y de acción. Esta metodología que les presentamos ahora es una forma de llevar a cabo el análisis, el cual es llevado mediante una tabla. Cada tabla corresponde a un trozo de la obra, ya sea por cuadro, escena o sección, es decir, una tarea escénica. En este caso corresponde a un cuadro de la obra Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega. Este cuadro abarca las escenas 10 a 13 del primer acto. Sin embargo, para analizar este cuadro, antes hemos hecho la redactancial de los tres personajes que intervienen en este cuadro, Laurencia, Frondoso y el comendador. De esta forma... Mario, ya estás en tiempo, Mario, si quieres ir cerrando. De cada uno de estos personajes para orientar el análisis. Bien, bueno, nos saltamos la columna y presentamos, perdón, ¿cuánto tiempo nos queda? No, pues ya estás en tiempo, Mario. Perdón. Bueno. Pero si quieres cerrar con esto, no hay problema. Si quieres cerrar, nada más quisiera cederle entonces la palabra a la maestra Bejarle para que diga brevemente las conclusiones de los resultados pragmáticos. Bueno, íbamos a presentarles un video en donde se evidencia estas dos lecturas que hicieron, que hicimos durante la investigación con un equipo de actores. Estos resultados los revisamos a partir de los fundamentos de las teorías cognitivas ascendente y descendente para el procesamiento de la información sobre la lectura. Ambas teorías son complementarias y no excluyentes. La teoría ascendente sostiene que durante la lectura las personas comienzan procesando
procesando la información fonemática y silábica, y desde ahí decodifican el sentido de las palabras, las oraciones y los textos en general. En contrapartida, en la teoría descendente, el lector busca las unidades de significación que son clave para la decodificación global del texto y por tanto necesarias para las inferencias sustantivas del sentido discursivo, y a partir de ahí se procesa posteriormente las unidades discursivas menores. En el caso de nuestra investigación, la primera lectura realizada por los autores, observamos claramente un comportamiento de lectura ascendente, lo que se evidencia por la poca o nula corporalidad que acompañó a esta lectura. Y desde el punto de vista de la enunciación, observamos también pocas variaciones en la colocación de la voz de los actores, que generalmente leían colocando su voz en la media tonal y con una variación muy pequeña y más hacia los agudos. Se trataba pues de una lectura más introspectiva, con poca conciencia de la potencial traslación de la palabra a la escena. También se hizo evidente que el control consciente de la lectura se focalizaba más para la corrección de palabras leídas, pero no para construir una fuerza ilocutiva entre los personajes. Sin embargo, en la segunda lectura observamos cambios sustantivos e interesantes. En primer lugar, observamos un procesamiento de lectura predominantemente descendente, que se evidenció con un mayor movimiento proxémico que acompañó a esta. También observamos un aumento en la proyección de la voz y en la variación tonal que los actores tenían más en consonancia con los efectos ilocutivos de lo dicho por los personajes. En otras palabras, los actores tomaron conciencia de la sustancia dramemática escenificable de los versos. Y este hallazgo es interesante porque durante la lectura no necesariamente se respetó la versificación del texto. En algunos momentos lo que tomó preponderancia fue el grado de asertividad de lo dicho, que correspondía no necesariamente a la realización sonora del texto, sino a las necesidades mismas de interacción entre los personajes y a la situación de la escena que ellos estaban leyendo. Es decir, se evidenció una mayor conciencia de la intencionalidad de los personajes y su expresión escénica. Tenemos otros hallazgos. Voy aquí cerrando, por favor. Ya tenemos 2 presentadores más, por favor. Sí, por eso, en atención del tiempo, voy a terminar aquí, ya voy a cerrar aquí y voy a dejar nuestras conclusiones y prospecciones para otro momento. Va. Muchísimas gracias, Guadalupe. Si quieren dejar de compartir, por favor. Bueno, gracias. Entonces seguimos con la tercera presentación. Es Sebastián Miras y Francisco Antonio Martínez Carratalá, de la Universidad de Alicante, España. Nos van a presentar el alcance del mito y el ritual para la educación literaria, el teatro de Carmen de la Fuente y Silvia Peláez. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, creo que ahí se estará viendo. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los ponentes. Presento esto en nombre entonces de mi compañero Francisco Martínez Carratalá y del mío, Sebastián Miras. Una propuesta que se enmarca en el proyecto Corpicem de la Universidad de Alicante, un proyecto de investigación sobre la reconstrucción y construcción del mundo prehispánico y colonial en la escritura de mujeres en México. Desde el siglo XVIII, la problematización referente al mito, su definición, funciones y estructura, su cercanía y distancia con el logos, ha despertado el interés de numerosas escuelas de pensamiento. Jean-Baptiste Vico y más adelante Schelling propusieron reflexiones innovadoras acerca del mito, alejándose de las perspectivas que lo ligaban a una etapa embrionaria de la humanidad al juzgarlo como una manifestación distante de los principios de la razón. Si bien la línea divisoria entre estas dos capacidades humanas, mito y logos, ha sido genéricamente abolida, en tanto el mito también supone un modo de aprender la realidad, es asimismo evidente que el mito posee unas particularidades que no podrán nunca ser consensuadas debido a lo cuantioso y múltiple de sus expresiones.
El mito es un tipo de relato, sí, una historia tradicional que reclama una organización flexible de las experiencias, tanto como su continuidad. Pero hasta aquí llega el acuerdo, apenas. Lo que intentaremos en esta propuesta es distinguir los elementos presentes en las obras Resurrección de Quetzalcóatl, de Carmen de la Fuente, y En Maíz y Trigo, de Silvia Peláez, que permiten vincularlas con las características propias de lo mítico y lo ritual. Resurrección de Quetzalcóatl busca interpelar al público juvenil, presentando el mito de Quetzalcóatl a través de algunos de sus hitos. En Maíz y Trigo, en cambio, prevalecen los rituales, donde personajes legendarios del periodo colonial y la tradición prehispánica reclaman un cambio en la realidad a través de acciones, como digo, propiamente rituales. Existen dos características del mito que han servido para enlazar sus mecanismos con aquellos que emplea la literatura, en especial la literatura del siglo XX. Su carácter narrativo y el modo en que distorsiona el transcurso temporal. Yo creo que aquí está en buena parte la clave. Más allá del manifiesto vínculo que la narración mítica posee con la literatura, y específicamente con la literatura popular, sería también justo acercar el rito con ciertas formas narrativas, no ya porque el rito contenga o no un aspecto narrativo, debido a su cercanía, sino primacía respecto al mito. Sugerimos entonces que la recuperación de estos rituales tiene una trascendencia para la educación literaria, semejante a la que tiene el propio mito, distinguiendo por supuesto las diferencias que lo separan y los rasgos que comparten. Algunas corrientes de la antropología han defendido la primacía del rito frente al mito, es decir, la prioridad del primero frente al segundo. Esta tendencia queda representada principalmente por la Escuela de Cambridge, la escuela antropológica inglesa, entre los que se encontraban Jane Harrison, Comfort, Arthur Cook, bueno, Jane Fraser, el autor de La Rama Dorada, como pionero. Eleazar Meletinsky, el estudioso del mito y la literatura, dice que aquellos valoraban el rito como la principal fuente para el desarrollo de la mitología, de la religión, de la filosofía y del arte en el mundo antiguo. Si bien se criticaron ciertos excesos del ritualismo, y en la segunda mitad del siglo XX, Levi Strauss o Geoffrey Stephen Kirk, entre otros, reprobaron la idea de que todos los mitos tuvieran su origen en acciones rituales, incluso que estuvieran asociados con el ritual, se acepta que la práctica simbólica que supone el ritual ha estado vinculada con el mito. Cassirer aborda este asunto, además en la filosofía de las formas simbólicas, en el mito del Estado, donde se enfatiza la mayor hondura y perdurabilidad del rito frente al mito. La clave se situaría en que al cumplir la acción ritual, el hombre está entregado a las emociones y no al pensamiento. Dice allí, cuando ejecuta un ritual religioso o una ceremonia, el hombre no se encuentra en un estado de ánimo puramente especulativo o contemplativo. Vive una vida de emociones, no de pensamientos. La obra de Silvia Peláez, Maíz y Trigo, se configura a partir de la acción de Isabel, que se establece como la oposición de Citlali, en tanto representantes de dos credos enfrentados al catolicismo de los conquistadores y especialmente de la Inquisición, los dioses nahuas en el caso de Citlali y el judaísmo en el caso de Isabel. La disputa entre Citlali e Isabel por el amor de Rodrigo se resuelve por medio de acciones rituales pertenecientes a ambas tradiciones. Nos encontramos entonces en la esfera de las emociones, de los sentimientos. En primer lugar, por la necesidad de seducir al enamorado, pero también por el miedo a perder ciertos privilegios individuales en el caso de Isabel, incluso, y en un aspecto que vincula a Maíz y Trigo con otras representaciones de esta misma leyenda, porque el acto de Citlali se asocia también, por ejemplo, con la Malinche, en tanto es un acto que puede verse como de traición hacia el propio pueblo o de sacrificio por su salvación. Bueno, el desenlace de Maíz y Trigo pone de manifiesto el choque que se produce entre tradiciones, cómo éstas no pueden evitar el sincretismo, y a nuestro entender cuál es el papel que desempeñan actores que en un principio parecían jugar un rol secundario en la trama. Donato, un personaje negro, representante de otra tradición, es finalmente la burla del trickster, es lo que representa. Una opción alternativa en el desenlace ritual que establece nuevos límites en su narración. Los ritos que todas estas facciones ejecutan, tanto Isabel, Citlali e incluso Donato,
son manifestaciones de lo sagrado que en su origen preverbal atestiguan una labor más vinculada al actuar. De esta forma, los rituales que Madrid y Trigo deja ver al público y al lector son muestras de unas formas donde la acción permanece siempre enredada con la realidad. Y mencionaba esto del trickster también porque es un personaje, y Donato es buena muestra de ello en esta obra, y un personaje clave para el mito, ¿no? sino su constituyente. En Resurrección de Quetzalcóatl, la obra de Carmen de la Fuente, se dramatiza un episodio del mito de Quetzalcóatl, aquel en que una de sus manifestaciones terrenales, uno de los sacerdotes, investidos de sus dotes divinas, atraviesa un ciclo de caída y redención hasta finalmente ocupar un lugar simbólico en el itinerario celestial, en esa marcha en el firmamento que realizan Quetzalcóatl y su doble Xolotl. El mito que se nos presenta en Resurrección de Quetzalcóatl lo hace bajo la forma de aquello que el propio Northrop Frye, llamó mito sin desplazar, en el que se muestran dos mundos discordantes, uno de ellos deseable y otro indeseable. En nuestro caso, el indeseable es aquel que sobrevendría con la victoria de los tlaloques en el juego de pelota, un ritual también que tiene mucha importancia en la obra, y la ocupación por parte de los chichimecas, un escenario que no es otra cosa que la conquista de Tezcatlipoca, manifestación de lo indeseable, de lo temible. No existe ambigüedad en el comportamiento de las divinidades, en este caso, en esta obra. Voy a pasar aquí, sí. No la hay en Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl, tampoco en Tlaloc, identificado como el dios de la lluvia. Lo que sí existe en la obra y en esta mitología es la negociación. Negociación entre el rey sacerdote y las divinidades que lo instigan a modificar su conducta, a recuperar las virtudes de la juventud, y a su vez un reproche del rey, de Huemac, hacia las divinidades por no cumplir las expectativas de riqueza cuando su victoria es recompensada con aquello que el pueblo verdaderamente necesitaba, que es la germinación del maíz. Pero también existe el engaño, y esto de nuevo es propio del trickster, el que sirve para lograr la victoria en el juego, en este juego de pelota, en el ritual tan importante de esta obra. El empeño de los dioses es por tanto doble. Por un lado, satisfacer las urgencias del pueblo que los venera, pero por otro, cumplir el propio destino de Quetzalcóatl, que es el de verificar la resurrección de la divinidad mayor. En verdad se crea una especie de paradoja en tanto se persigue el cumplimiento de un destino que ya está determinado, o si se quiere se busca, en tanto se busca la perpetuidad de un ciclo. Nuestra intención entonces fue dejar constancia de que existen algunas formas, no ya tanto de representar algunos mitos, sino de emplear algunas formas míticas, al fin y al cabo propiamente narrativas, pero también rituales, cuya vecindad con el mito debería, creemos, enfatizarse y pensarse también como prácticas influyentes en lo literario y por tanto susceptibles de ser integradas en la educación literaria de las futuras generaciones. Si tanto el mito como las prácticas rituales expresan ciertos rasgos fundamentales del pensamiento humano, de nuestra práctica social, su comparecencia sería una prueba de la necesidad de experimentar lo significativo del mundo. Paul Ricoeur explicaba que la actividad mítica engloba la totalidad de la experiencia humana que se disputa entre la condición real y unas aspiraciones ideales. La imitación de acciones que plantea el mito nos conduce hacia esa tensión, la de acercarse a los límites de ese proyecto ideal para encontrar el significado de nuestras condiciones efectivas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante tu presentación sobre la negociación entre los pueblos originarios. No nos vendría mal entenderla ahora. Bueno, paso entonces a la última persona de esta mesa, Margarita Tortajada Quirós, es de Ceni y Danza, de José Limón del Imbal, y nos va a presentar Luz y Oscuridad en la Danza, la narrativa de Manuel Girán. Por favor. Hola, saludo a todos y todas. Agradezco a la MIT y a todos quienes han hecho este congreso, que es un conjunto de esfuerzos individuales, colectivos e institucionales. Voy a compartir pantalla, por favor.
¿Está? ¿Todo bien? Hablaré sobre la luz y oscuridad en la danza, la narrativa de Manuel Irán, y mientras proyectaré diversas imágenes de él. La vida de Manuel Irán, nacido en Tuxpan, Veracruz, en 1930, ha estado marcado por el arte. Su recorrido se inició con la música, siguieron la ingeniería y las artes plásticas, hasta llegar a la danza, en la que ha transitado numerosas facetas artístico-técnicas. Fue en los años 50 del siglo pasado cuando la danza lo atrapó. Dejó los pinceles y tuvo contacto con las grandes figuras del nacionalismo. La Academia de la Danza Mexicana fue su primera escuela y compañía, y el lugar donde participó en el colofón de la dorada época que condujo Miguel Covarrubias. Más tarde participó de la experimentación de inéditos caminos en el nuevo teatro de danza con Javier Francis y Bodil Jenkel, con quienes indagó en una danza que rompió con la corriente hegemónica y lo llevó a la profesionalización. Siguió una larga estancia en Cuba, del 60 al 71, en donde trabajó desde los inicios del Conjunto Nacional de Danza Moderna de Ramiro Guerra, y ahí contribuyó a la concepción de un arte que expresara la identidad de una nación que se convulsionaba por la revolución que le dio esperanza a Latinoamérica. El retorno a México en el 71 fue como mancuerna de otro gran creador, Raúl Flores Canelo y su ballet independiente, en donde Manuel Irán, como parte fundamental del proyecto artístico y de la lucha por defender su nombre y convicciones. Ahí su presencia fue sustento del repertorio, del trabajo cotidiano en los salones, ensayos, funciones, montajes y remontajes, y de la luz que surgía de cabina para visibilizar y convertir en realidad los cuerpos y sus discursos. A la muerte de su amigo silencioso en el 92, dirigió el timón de la compañía y le puso su propio sello hasta el 2004. Siguieron 15 años de trabajo en el proyecto escénico Tierra Independiente, con sede en Oaxaca, y convertirse en parte de uno de los jóvenes grupos que sin apoyos permanentes han sabido sobrevivir y transformar el campo de la danza de este país. Sin embargo, el nonagenario Manuel Irán, bailarín, maestro, coreógrafo, regisseur, repositor, director artístico e iluminador, no es considerado uno de los grandes de la danza moderna contemporánea mexicana, aunque sí de la cubana. Esta falta de reconocimiento se debe fundamentalmente a que siempre estuvo al lado de, acompañando a y apoyando a la figura central de la compañía en la que participó, especialmente a Ramiro Guerra, considerado el padre de la danza moderna cubana, y al gran coreógrafo mexicano Flores Canelo. A pesar de eso, o precisamente por eso, Manuel Irán se convirtió en mi sujeto de estudio durante varios años, y finalmente concluí el libro Manuel Irán y los cuerpos con luz, que está a punto de salir de la imprenta, y cuyo proceso de publicación podría ser motivo de una larga, muy larga ponencia. Fue así el que se convirtiera en mi sujeto de estudio, porque considero que la trayectoria de Manuel Irán por sí misma justifica averiguar su historia, sus motivos, avatares, conceptos, logros y aportaciones, y a través de él acercarnos a un hombre de carne y hueso, a un artista escénico, como él se autonombra, que se desarrolló en varios ámbitos de la danza. Además, a través de conocerlo a él, descubrimos y comprendemos mucho del campo dancístico mexicano y su desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX y el actual, así como del campo cubano de la década de los 60, cuando se vivió la alegría por el cambio y la utopía, que tiene gran importancia para la vida de Manuel Irán y para la danza que en ese país se produjo. Y es así porque al estudiar a Irán como protagonista es posible profundizar en la danza moderna nacionalista, la transición hacia la danza contemporánea, los usos políticos de la danza, los primeros destellos del posmodernismo y su posterior desarrollo, las políticas culturales, las formas organizativas y de producción de las grandes compañías y los grupos llamados independientes. Para reconstruir su trayectoria a partir de su testimonio con el fin de volver palabra a la experiencia, el movimiento, el sonido, el color, los olores, la forma, el silencio, la oscuridad y la luz del protagonista. Esto es fundamental para mí y para cualquier estudioso o estudiosa de la historia, las historias, los artistas. Como investigadora convierto en lenguaje los haceres de otros y otras. Solo con palabras puedo referirme a la danza y sus creadores para escribir un libro, este libro. Además de usar las experiencias de otros y otras, uso sus palabras, las dichas, las impresas, las oficiales, las formales, las de todos los días, las de la tragedia y éxito de la danza de este país y sus hacedores, de lo que tiene mucho que decir Manuel Irán.
Digamos que soy, como todos y todas las investigadoras, una especie de traductora, intérprete, interpretadora, cómplice de todos ellos y ellas, pero también tengo poder sobre sus palabras porque las reconfiguro, jerarquizo, les busco lógica, sentidos, significados, relaciones. Eso sucedió en este trabajo sobre Manuel Irán. El propósito era que él historiara su propia vida a partir del recuerdo, las imágenes y emociones que conserva, porque son las más significativas para él y mi labor era darles un contexto. Así, sus recuerdos en el libro están acompañados de los datos duros, numerosas fuentes bibliográficas, hemerográficas, archivísticas, iconográficas, orales, testimoniales, y de inevitables lecturas y reflexiones mías como autora que me permiten trazar relaciones de un sujeto con el mundo de la danza y sus dinámicas. Por ello, a veces hay otras voces que reafirman o cuestionan la narrativa de Manuel Irán, y yo he tratado de mediarlas, entenderlas, matizarlas. También ahí está mi poder sobre las palabras que tejen el discurso del libro. De tal manera que ese trabajo resultó un híbrido, una investigación basada en múltiples fuentes, una historia de vida, una biografía homenaje y mis intervenciones, y de otros y otras, pero todo conducido, reafirmado y acotado por la voz de Manuel Irán. Él traza el desarrollo del texto a través de su propia narrativa y así les ha dado cuerpo a sus memorias, haciéndolas presentes. Narra, explica y valora desde su perspectiva el transcurrir de su vida, su contexto, acciones, emociones, experiencias, decisiones, contradicciones, significados, propósitos, deseos, ideales, aprendizajes y desafíos. Esta narrativa de Manuel Irán le da unidad y sentido a su vida. Es producto de la autorreflexión, autoobservación y autointerpretación de su propia existencia. Y en ella se reconoce como personaje de su propia historia, como dicen Bolívar y Segovia. Su relato convierte a los hechos y personas en, según Delori, episodios, intrigas y personajes. Pues por la narrativa organizamos los acontecimientos en el tiempo, construimos relaciones entre ellos, damos un lugar y un significado a las situaciones y experiencias que vivimos. Es la narrativa que hace de nosotros el propio personaje de nuestra vida y que da una historia a nuestra vida. En otros términos, no hacemos la narrativa de nuestra vida porque tenemos una historia. Por el contrario, tenemos una historia porque hacemos la narrativa de nuestra vida. Hasta aquí Delori. Por eso el libro lo inicio con una cita de Paul Ricoeur. La vida se vive y la historia se cuenta. Nos convertimos en el narrador de nuestra propia historia sin convertirnos totalmente en el autor de ella. Y Manuel Irán, generosamente, brinda en mi investigación la narrativa de su vida y construye su historia y con ello un sentimiento de identidad, desvaneciendo el velo del olvido, como dice María Zambrano. Recuerda y se reconoce y los demás lo reconocemos como el producto, el actor y el productor de toda su experiencia. Narra usando la memoria en la cual se encuentran entretejidos imágenes, recuerdos, pasajes y escenarios. Relata desde adentro, desde su propio marco referencial, por supuesto subjetivo, y al mismo tiempo ilustra una época, un campo artístico, sus creencias y valores. La escritura del libro fue una aventura para mí al acercarme a Manuel Irán en todas sus facetas y la rememoración que ha hecho de ellas. Además de tener un nuevo amigo, Manuel, hay otras consecuencias de este trabajo. La confirmación de que la danza es un arte colectivo en el que no solo caben los nombres reconocidos y exitosos, sino muchos otros que permiten que todo suceda. Uno de ellos es el que está en la oscuridad de la cabina o encerrado cotidianamente en el salón. Desde ahí irradia su luz a los y las demás. De ahí el título del libro. La confirmación también de la vida precaria de los y las artistas de la danza, sobre todo en la vejez, cuando son ignorados por las instituciones que no reconocen como su obligación el cuidar de sus artistas. La confirmación de que los bailarines varones se ven obligados a superar obstáculos culturales, políticos, económicos y sociales para realizar su labor y cumplir sus deseos, porque disiente de las masculinidades hegemónicas. Esa situación intersecta con diferentes circunstancias sociales y culturales que incluye clase, edad, ciclo de vida, escolaridad, etnia, religión, actividad productiva, nacionalidad, discapacidades, etcétera, que cruzan a los hombres concretos. Otra más. Existe una falsa identificación de la danza escénica con lo femenino, razón de muchos de los obstáculos que deben superar los bailarines y eso mismo la convierte en una práctica y profesión que carece de reconocimiento social. De a pesar de ello, las y los bailarines se saben necesarios para la sociedad. Cuando lo olvidan, desarrollan estrategias para levantarse.
La de Manuel Irán es, y con esto termino. Siempre me ha gustado la vida, aunque sufra, pero sé que aunque esté en la peor depresión, no me puedo dejar vencer. En todas las etapas de mi vida he pasado por la depresión y entonces salgo a caminar. Me detengo en medio de la calle y dejo que la gente pase. Los observo, los siento, los huelo, que para mí es un símbolo de conexión humana. Me quedo parado, quieto. Dejo que me cruce la gente por un lado, de frente, de espalda, y me digo, estoy en medio del mundo. Y aunque me pase lo que me pase, tengo el hábito de la vida. Y aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Margarita Tortajada. Muchas gracias por su presentación. Hay unos 10 minutitos, hay unos comentarios. Déjenme leerlos para hay todos. unos 10 minutitos, hay unos comentarios. Sí. Me estoy yendo mi eco. Alguien lo. Bueno, de Gabriel Silva, gracias doctora Tortajada por darnos a conocer a creador tan importante, muy interesante investigación. De Claudia Patricia Meraz, dice, perdón. Qué gusto escucharlo, maestro Moncada. La reflexión histórica apoya las nuevas visiones. Las nuevas visiones. También de Stuart Day, gracias Luis Mario. De Jesús Isaías Telles Rojas, de gran factura el trabajo de Luis Mario. También Mario Mario Cantú compartió el video que había quedado pendiente, también está compartido por acá en el Facebook. También ya está compartido. No sé si hay algún, ¿se me estaba pasando alguno? Creo que no, ¿verdad? También está la semblanza de Sebastián Mirás. Tenemos un comentario de Isa Guevara. Gracias, por favor. Que dice, bellísimo trabajo sobre Manuel Irán, increíble. Sí, gracias. Gracias. Y uno de Gabriel Silva. Gracias, doctora Tortajada, por darnos a conocer a un creador tan importante. Muy interesante investigación. Sí. Bueno, si alguien quiere comentar algo de lo de la mesa para cerrar, para redondear algo, si no hay más por acá preguntas, como ustedes digan, ¿eh? También de Tania Castillo, ¿no? Tania Castillo le comenta a Luis Mario. Muchas gracias, profe Luis Mario. Una historiografía teatral necesaria y valiosa. Me parece interesante analizarlo a la dualidad como cosmogónica con el cuadro de actantes de manera cíclica, dice Tania Castillo. Pues ya dice Supermesa, felicidades a todos. Muchas gracias, dice Tania Castillo. Pues si tienen algún otro comentario, pregunta, tenemos 7, 8 minutitos. ¿No? ¿Alguien más que comentar? Rocío. Pues yo por favor. Y agradecer la participación de los otros colegas y preguntarle a Luis Mario Moncada cómo es posible conseguir ese libro. Me parece muy importante esa publicación por la temática y por el tratamiento que le diste, ¿no? ¿Cómo se consigue? Gracias, Margarita. Está por salir, está en prensa ahorita. Entonces, yo creo que dentro de un mes más o menos, de un mes o antes de que finalice el año, estará en librerías, yo creo. Es lo que puedo decir. Y bueno, yo nada más agregaría a esto el que, bueno, es difícil, la verdad, abrir un diálogo porque hay temas tan divergentes, pero creo que habla muy bien como de la salud de la investigación y del interés que está
patente, digamos, por poner la mirada en temas muy diversos que ojalá se difundan ampliamente, ¿no? Es lo que podría decir. Sí, sí, Yo gracias. quisiera hacer una pregunta, Pablo, si me permites. Claro, sí, Rocío, por favor. Le quisiera preguntar a Sebastián, ¿cómo fue que se interesó por todo este mundo que es totalmente, o creo yo, muy ajeno a él? Es muy interesante, ¿no? No sé, a mí no se me ocurriría pensar, por ejemplo, estudiar el teatro español, digamos. Entonces, me gustaría en ese sentido que nos explicaras un poco. Muchas gracias. Y ¿sabes qué, Sebastián? Antes de que le respondas a Rocío, hay dos que se juntan con la pregunta, también de Tania Castillo. Para ti, me interesa saber cómo realizó metodológicamente de los actantes cosmogónicos, no, sí, si por medio de la antropología o el movimiento teatral. Y Isaac Pérez Calzada, ¿dónde puede consultarse su investigación acerca de la obra de Carmen de la Fuente? Ya. Ahí estoy, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Bueno, nada, en eso personal, que perdón que voy a hablar de mí, que no tiene ninguna importancia, es que, bueno, yo soy uruguayo, ¿no? Estoy aquí en Alicante por azares de la vida. Pero vamos, fue principalmente a raíz del proyecto este de investigación que tiene la Universidad de Alicante, el Corpicem, que ya está en funcionamiento desde hace algunos años, que trabaja el teatro, la narrativa, poesía, ensayo. Hay, bueno, hay una página web que de hecho podría poner el chat con, con algunas obras y todos los trabajos que se están difundiendo al respecto. Así que principalmente el interés viene por ahí. Y por acerca del mito y el ritual, porque eso sí que fue en parte tema de mi tesis doctoral, ahí con un escritor uruguayo, Felisberto Hernández. Y bueno, fue a raíz del proyecto de investigación que empezamos a trabajar con el teatro de algunas dramaturgas mexicanas, que bueno, algunas de ellas tuvimos la suerte de tenerlas aquí en la universidad hace poco. Y el trabajo de Carmen de la Fuente, que sí que está, creo que va a salir ahora aquí en España en la editorial Visor, en un volumen que recoge las intervenciones del seminario Teatro e Historia que hacemos aquí también en la Universidad de Alicante. Espero haber respondido más o menos, y muchísimas gracias a todos y felicitaciones por el congreso. Gracias, Sebastián. Sí, también te dice esto, te dice de Gibran Cohen, quisiera saber dónde se puede hallar la investigación de Sebastián Miras. Si quieres responder. Creo que no nos oye. ¿Sí me oye, Sebastián? Sí, perdón. Sí, me encantaría poder dar, es que salió ahora hace muy poquito en Visor, pero me encantaría dar unas señas más precisas, pero creo que no las tengo, ¿eh? Ah, bueno. Me parece que no. Es un trabajo que se llama Mito y Ritual en el Teatro de Carmen de la Fuente, la recuperación didáctica de Quetzalcóatl. Ese es el título del trabajo. Y si no me equivoco, va a salir ahora en Visor, en ese volumen. Voy a intentar, si hago ahora una búsqueda, lo pongo en el chat. Y lo encuentro, lo pongo en el chat. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos. A ver, Zaida Godoy, también hay una última pregunta, si pueden responder. Yo quería preguntarles a la doctora Bejarle Pano y al doctor Cantú Toscano si el uso de los dramamemas da espacio para desacuerdos en la interpretación del texto. Por favor. Sí, de hecho, digamos que ese análisis se va a hacer con la lectura que cada quien tenga. No se propone que todos lleguen a la misma lectura del texto, ¿no? Es una herramienta para que el director, actores, de todo el equipo creativo lleguen a su propia lectura, y una lectura digamos, con cierto consenso. Es una construcción colectiva de conocimiento en ese sentido. Es decir, para que todos los que están involucrados en la producción tengan la misma información.
Maestra Bejarle, no sé si quiera completar esto. Sí, nada más agregar que se está partiendo de la base de la teoría de los semas en lingüística. Entonces, el sema como unidad mínima de significación, la lectura tiene que ir también hacia estos rasgos que son fundamentales, que son las que la identificación de estos rasgos fundamentales de significación permitirían a todo el equipo de trabajo llegar a un acuerdo sobre el trabajo de puesta en escena de un determinado texto. Muchas gracias por la respuesta. Ahí está Zaida, la respuesta un poco. Bueno, pues yo les agradezco a todas, a todos esta mesa también. Nos vemos en 10 minutos a las 12:20 para la siguiente mesa del grupo de investigación de Sekisan a las 12:20. Muchas gracias.